Buenísimo. Buenísimo, ahí ya nos están viendo en vivo. Esperamos un ratito más hasta que la gente se conecte. Bueno, mientras tanto les voy dando. Mi nombre es Camila Ábalos, soy estudiante de la carrera de Guía de Turismo. Formo parte del grupo local del Río Santa Cruz Libre del Calafate. La idea en estos días es empezar a hacer un ciclo de charlas para contar sobre los impactos de los proyectos de 2 megarepresas sobre el río Santa Cruz. En el día de hoy vamos a estar charlando un poco sobre los impactos sociales y medioambientales. De todas maneras, en el resto de los días también vamos a estar publicando otras charlas que se van a dar. Como por ejemplo, el lunes tenemos una charla sobre pueblos originarios y el martes sobre las cuestiones legales. Así que pueden estar también atentos a las redes en las que vamos a ir compartiendo ahí durante estos días si se quieren sumar. Bueno, ya las están viendo todas las chicas, así que les cuento un poco con quién vamos a estar hablando hoy. La idea es hacer una intervención cada una, después darles espacio de preguntas que tengan, las pueden ir haciendo acá por Facebook o las pueden ir haciendo también por privado. La idea es que sea una charla dinámica, así que las preguntas vamos a intentar sumarlas a las charlas para que sea un ida y vuelta, y las que queden ahí un poco colgadas, también vamos a intentar retomarlas al final y darle un cierre completo para que nada quede suelto. Tenemos ahí en primer lugar a Vicky, Victoria Valencia Ramallo. Ella es guía de turismo del Parque Nacional Los Glaciares y también forma parte del grupo local del Río Santa Cruz Libre. Después tenemos a Julieta Barrientos, que ella es parte del grupo de Río Vida, es de Río Gallegos, es militante feminista también en la grupa, así que viene también con la causa del río hace muchos años. Después tenemos a Rita. Rita también es guía de turismo, venimos todos del ámbito del turismo. Ella trabaja un poco más con la interpretación ambiental, es educadora, trabaja mucho con la educación, así que es buenísimo tenerla porque nos va a contar un poco sobre los impactos sociales desde ese lugar también y cómo se puede intervenir y educar en lo ambiental también en las escuelas y en otros ámbitos que por ahí no estamos tan acostumbrados a meter este tema, como por ejemplo el de las represas. Y por último tenemos a Martínez, o la Inga, que es guardaparque retirada y también es estudiante de guía de turismo, así que buenísimo, chicas, y bienvenidas a todas. Ya nos vamos sumando. Hola, Cami. Buenas. Buenas a todos. Igual después ella se va a presentar también. Rita estaba muy ansiosa por saludar, por eso. Ella estaba ahí. Buenísimo, si les parece ya son 6:05, así que podemos ir arrancando. Le doy así que la palabra a Vicky y cualquier intervención o duda que tengan, saben que la pueden ir haciendo y retomamos entre todos la charla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como dijo Camila, mi nombre es Victoria, soy guía del Parque Nacional Los Glaciares. Un poco la idea de la charla de hoy era poder contar acerca de los impactos del proyecto de construcción de las represas en el río Santa Cruz. Así que yo quería aprovechar para contarles un poquito con un mapa. Cami, voy a compartir la pantalla.
para contarles un poquito con el mapa sobre el proyecto, para aquellos, no sé si alguna de las personas que nos está viendo no está muy al tanto al respecto, y la idea es un poco hacer una charla amena, así que si en algún momento, como les dijo Cami, si en algún momento hay alguna información que estamos brindando que piensan que no es clara, tal vez para nosotras se entiende y está bueno que nos hagan un parate y que nos pidan si hay alguna sigla o algo que pensemos que no es muy claro. En principio saqué este mapa que no tiene muy buena definición, pero lo saqué directamente de la página del Ministerio de Energía. Es el mapa del el futuro proyecto, cómo quedaría. Se puede observar aquí a la izquierda el lago argentino. El río Santa Cruz nace en el lago argentino y recorre todo el oeste hacia el este, recorre toda la provincia, y acá se ven los dos embalses que se estarían construyendo. El primero es la represa Cóndor Cliff y el de abajo es la represa La Barrancosa. Y en este mapa, si alguno tiene en la mente un mapa de cómo es el río Santa Cruz, van a ver que justamente están mostrados cómo quedarían los embalses. Los espejos de agua que van a formarse van a equivaler a un tamaño de 500 kilómetros cuadrados, es 2 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, o 2 veces el tamaño del Perito Moreno. Realmente es un tamaño considerable el que van a tener. Y en lo personal, si bien yo soy guía, lo que a mí más me hace ruido, más me disgusta sobre esto es el posible impacto sobre toda la zona de los glaciares. En el mapa, en este mapa lo que van a poder ver es algo que no es tan notorio, pero entre la cola del embalse de la Cóndor Cliff, la represa Cóndor Cliff, y el lago argentino, hay menos de 10 kilómetros. Realmente es muy poca la distancia que habría entre un cuerpo de agua y el otro, y justamente es como yo les contaba, lo que a mí más me hace ruido, y es de las cosas que está más en discusión, que tiene relación con si existe o no existe desacople del lago argentino, que lo que quiere decir es esto, que la represa tenga una altura que no modifique en lo absoluto la altura del lago argentino. Y justamente acá lo que les traje para mostrarle del Ministerio de Energía es una descripción, y no sé si se llega a ver que lo que ellos informan es que la presa Cóndor Cliff va a tener un nivel de operación normal de 176,5 metros sobre el nivel del mar. O sea, esta es la altura en la que la represa va a funcionar normalmente. ¿Qué sucede? Es que es muy, muy cercana a la altura mínima del lago. En el lago se han hecho estudios, o tenemos los estudios de los últimos 28 años, si no me equivoco, sí, 27 años, más o menos 28 años, desde el año 1992, que se tiene la información de cuál es la mínima histórica y la máxima altura histórica del lago argentino. Y en realidad ahí hay un pequeño problema, y es que la información que se utilizó para fundamentar que el proyecto no va a afectar al lago argentino es una información que está errónea y que es pasada. Justamente aquí les traje como un diagrama, esto es del Instituto Geográfico Nacional. Lo que sucede es que todo el estudio de impacto ambiental, todos los estudios que se hicieron para poder ver la factibilidad de la obra, son previos al año 2017, son del 2016, es el estudio del ingeniero Asensio Lara, que él habla de si va a afectar o no va a afectar esto al lago argentino. Y justamente lo que sucede es que a principios del 2017 se hizo todo un cambio en toda la red altimétrica del país entero, y cambiaron todas las alturas, todas las cotas o alturas se vieron modificadas. Y la provincia de Santa Cruz sufrió estas modificaciones que varían entre 45 centímetros a casi 80 centímetros. Y justamente la altura que se tomaba del lago argentino es una altura que era superior a esos 176,5, porque la altura mínima que se tomaba es 176,78, y en verdad, después de esta actualización de datos, la altura que se debiera tomar es 176,22 centímetros, es decir,
para mí es como bastante simple porque estamos viendo que la cota de operación normal de la represa de por sí está 30 centímetros más alta que la mínima del lago argentino, que repito que es una mínima de menos de 30 años, no es una mínima histórica desde 1919, como es, por ejemplo, el proceso de ruptura, que tampoco se tuvo en cuenta. Acá les traía, no está la resolución del Instituto Geográfico Nacional, que dice que estas alturas son oficiales, son las que se debieran tener en cuenta desde ese momento hasta la actualidad, y es del 2 de enero del 2017. Y acá hice un cuadrito porque todos estos datos en mi cabeza son súper claros, pero obviamente que si uno no está muy ducho, le puede costar bastante seguirlo, pero lo que se ve es justamente la altura del lago argentino. La que se tomó es esta de 176 metros con 79, y en realidad es casi 60 centímetros más baja esa altura que se tomó, y por ende es la información que nosotros tomamos para decir, en realidad no hay un desacople, o realmente se está modificando o puede sufrir modificaciones la altura del lago argentino. ¿Y por qué es tan importante que el lago argentino tenga alguna modificación? Porque el lago argentino está alimentado por el campo de hielo Patagónico Sur, que es esta fotografía. Si hasta acá alguno tiene alguna consulta o algo, tengan en cuenta que la idea era hacer algo ameno, algo hablado en criollo, pero si alguien quiere información más específica, si alguien quiere ver estas resoluciones, pueden pedirlo y obviamente que lo podemos compartir sin ningún problema. Vos avísame, Cami, si hay alguna consulta hasta ahora o vamos bien. Sí, hasta ahora vamos bien, no hay ninguna consulta, pero te voy avisando. Igual está buenísimo esto, que cuentes por qué es importante si se modifica o no la cota del lago. Perfecto. Claro, quería pasar a contar un poco sobre el campo de hielo Patagónico Sur, que esta es una fotografía satelital, las dos. El campo de hielo es la tercera masa de hielo más grande en el mundo, es una reserva inmensa de agua dulce. Está ubicada sobre la cordillera de los Andes, se comparte entre la Argentina y Chile. Aquí hay otra fotografía un poco más cercana. ¿Y qué es lo importante sobre esto? Es que desde el lago Viedma hacia la cordillera, hacia esta zona de glaciares, hasta el sur, todo eso forma parte de la cuenca del río Santa Cruz. Es casi pensar, es una locura pensar que podemos separarlos y pensarlos por manera diferente, y nunca en todo lo que va de los años que han pasado pensando en este proyecto, se pensó en un todo en esa cuenca, y realmente es como una locura. Es como pensar en el comportamiento en un cuerpo humano, pensar en el comportamiento de un brazo indiferentemente de todo el resto del cuerpo. Es una locura, porque justamente esta cuenca actúa en simultáneo, es muy dinámica y actúa, cualquier cosa que sucede dentro de esta cuenca puede afectar al resto de los componentes. Y acá en realidad quería mostrar a mí un mapita, porque tal vez no sé si hay gente que no conozca tanto la zona, pero quería aprovechar para mostrar que tenía preparado. Ahí está. Un mapa como para poder mostrar un poquito más la cuenca. Acá tenemos hacia el norte, lo que vemos, este es el lago Viedma. Tenemos el glaciar Viedma, que es el glaciar más grande del país. Este lago está conectado a través del río La Leona, que es uno que baja aquí, con el lago argentino. El lago argentino está alimentado por todos los glaciares que están en la cordillera, y todo eso desemboca en el río de Santa Cruz, y a través del río Santa Cruz desemboca en el océano Atlántico. Esto era como para mostrarles justamente la relación que tienen todos estos cuerpos de agua. Incluso hay un concepto que Silko Machi introdujo la charla el viernes pasado, que es, ella habló mucho de la leche glaciaria, y tal vez no todos saben qué es la leche glaciaria, y es justamente este color que nosotros vemos acá. Es un color que es real, el lago se ve así, se ve de esa manera. Esto es porque todos los glaciares aquí, cuando van deslizándose por la montaña,
van a ir arrastrando toda una serie de sedimentos, de material rocoso, y ese material, ese sedimento queda en suspensión en el lago, generando ese color tan característico. Entonces, ese es el color que tan característico del río Santa Cruz y es el color que es bien representativo de un río de origen glaciario como es este caso. Vicky, ahí Gerard nos pregunta que no había escuchado que por qué son los cambios en las mediciones de las cotas y de alturas. Claro, lo que yo les contaba, Gerard, es que lo que yo les contaba, Gerard, es que lo que ha sucedido es que todo el estudio de impacto ambiental que se hizo en su momento el ingeniero Ancio Lara, y luego de eso el estudio que hace Visa, que es la empresa que se encargó de ver ver la factibilidad de la obra, digamos, se hizo con toda información que estaba disponible hasta el 2016. Pero en el 2017 lo que sucede es que el Instituto Geográfico Nacional, ¿cómo sería? Venía trabajando hace años en toda una actualización de todo el marco de referencia de alturas del país entero. Todo el país sufrió, y esto, como les mostraba acá, era el 2 de enero del 2017, todo el país sufre una serie de modificaciones en sus alturas. En algunos casos fueron más centímetros o en algunos casos incluso fueron menos centímetros, pero en la provincia de Santa Cruz estas diferencias fueron las que yo mostraba de hasta 80 centímetros y en el caso de la cota del lago argentino la diferencia es de 60 centímetros debajo de los valores que se habían tomado. A eso me refería con los cambios. Que grave porque nunca se contempló que esto sucedió varios meses antes de que presentara Evisa la información con el estudio de impacto ambiental. Entonces realmente es grave porque eso, o lo omitieron porque quisieron o porque no tienen gente muy capacitada trabajando para ellos, no sé. Pero no sé si eso responde a la pregunta de Gerardo. Esperamos que Gerard teste si o no, pero me parece que sí. Hoy justamente a la mañana lo que les íbamos a comentar es que estuvimos participando en una charla de una tesis doctoral que habló sobre la cuenca del río Santa Cruz y la importancia de los glaciares. Y la tesis estaba enfocada a intentar hacer una investigación desde un enfoque multicausal, que muchas veces se pierde. Ahí dice Gerard que sí, que es clarísimo, que muchas gracias. Buenísimo. Que lo importante entonces muchas veces es tener un enfoque de un todo completo, ¿no? De no analizar solamente el cota del lago por un lado, los glaciares por el otro, el impacto medioambiental, el impacto económico, sino como un conjunto. Así que no sé si Vicky quieres agregar algo más en relación a eso. No, en realidad justo si querés volver a poner la pantalla de la presentación, lo que había agregado como una fotografía que justo la agregué aprovechando que habíamos visto la charla del día de hoy, fue que también cuando se hizo todo esto, cuando se empezó a plantear, no existía el inventario de glaciares y hoy en día el GIANIGLIA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ya tiene publicada esa información y en la cuenca del río Santa Cruz hay más de 1000 glaciares, que me parece un número bastante elevado, teniendo en cuenta que a la hora de analizar solamente analizaron uno, el Perito Moreno. Los otros 900 glaciares no le importaron a nadie. Entonces, fue muy interesante la charla que dio el geógrafo, era profesor en geografía, ¿verdad, Cami? el que dio hoy la charla sí. Para el doctorado. Fue muy interesante porque justamente él hablaba de eso, del dinamismo y cómo es posible que no se haya tomado de referencia o que no se haya estudiado todo el resto de los glaciares. Y ahí puse una cita, que esa cita la saqué de una nota que hizo el GIANIGLIA. Es muy interesante porque la nota tiene fecha 28 de junio del 2017
y habla de un informe que les pidieron el 12 de junio. Es decir, que ellos en 2 semanas pudieron dar una información. Es una locura, ¿no? Es un tiempo real para poder analizar, pero lo que me parece más loco es la respuesta que ellos dan, que dice ahí: la revisión preliminar del informe de Visa sugiere que existen importantes inconsistencias y omisiones en la información relativa a los glaciares de la cuenca del río Santa Cruz, lo que consideramos debería ser objeto de un estudio específico. Es decir, se le pregunta al organismo que está encargado de esto: ¿qué piensan de las represas? Responden esto e igual ponele play y sigamos adelante. Es como una locura, realmente. Así que antes de terminar quería mostrar eso justamente. Y algunas cosas que contó este muchacho hoy que había notado, y él habló mucho de que es muy importante que todos los glaciares de esta cuenca, la mayoría de los glaciares, digamos, los glaciares más grandes, perdón, son 7, que todos ellos tienen interacción con el lago argentino. Eso también es importante porque son los glaciares que pueden producir témpanos. Si bien todos derriten en el lago argentino, hay 7 que son los mayores, los más importantes. Dentro de ellos está el Perito Moreno, tienen interacción con el lago argentino. Y justamente esta es la razón principal por la cual es tan importante que se tome en cuenta que puede afectar el lago argentino, y por ende que estamos poniendo en potencial peligro los glaciares del campo de hielo patagónico sur. Así que eso era todo lo que quería agregar, Camila. Buenísimo, Vicky, muchas gracias. Entonces, bueno, tomando esto, ¿no? De que no sé si alguien tiene dudas y queda algo igual de este tema, después lo volvemos a retomar. Podemos ir y venir con eso. Esto de lo importante de tener un enfoque multicausal sobre los impactos que van a tener las represas en el río Santa Cruz, y no solamente en lo ambiental, en los glaciares, sino también en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en lo social. Así que ahí van a estar hablando un poco Rita y Juli sobre estas 10 razones que son un poco general por las cuales nosotras defendemos el río Santa Cruz, y van a intentar explicarlas una por una, así que también si alguien tiene preguntas pueden ir haciéndolas. Les doy la palabra, chicas. Bueno, muy interesante, igual todo lo que estaba compartiendo Vicky, y de la mano con eso, dimensionar un poco la riqueza increíble que tiene este río, porque está alimentado principalmente de agua glaciaria, ¿no? El derretimiento de los glaciares, de la tercera reserva de agua dulce en estado sólido. Y bueno, todo eso crea como un ambiente, cuando el río baja por todo el valle hasta la costa atlántica, crea un ambiente particular, único, que resguarda un montón de especies que también son únicas de la provincia. Entonces el impacto ecológico que va a haber va a ser, es muy importante y es desastroso, porque es irreversible todo lo que se puede llegar a perder. En el caso de lo que más destacamos en la parte ecológica, más allá de la flora y la fauna, son las especies que son exclusivas de la provincia de Santa Cruz, como es el macatoviano, por ejemplo, que es un ave endémica, que solamente vive en Santa Cruz. Vive en la zona de las lagunas de altura de la meseta al oeste de la provincia. Esas lagunas tienen una característica específica para que viva el macatoviano, desde su vegetación hasta el alimento que puedan encontrar en esas lagunas, y a partir de ahí ellos hacen la nidificación, que también tienen que tener toda su particularidad, porque hacen nidos flotantes con una vegetación también específica, que es la vinagrilla. Pequeño es un pequeño zambullidor, que a veces lo confunden con un pato, pero en realidad es de la familia de los zambullidores.
son aves que están diseñadas para zambullirse, nadar, más que para caminar. Ya las patas, si se pueden ver en una de las fotos, tienen patas lobuladas, que son más que nada como para moverse dentro del agua. Son especies exclusivas que viven en las lagunas de la meseta, de altura de la provincia del oeste de Santa Cruz, y migran hacia los estuarios del río Gallegos, del río Coile, del río Chico y del río Santa Cruz. Y en lo que tiene que ver con el río Santa Cruz, al ser una especie que está también, al ser única, también es una especie que está amenazada por diferentes tipos de, por la mano del hombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por la introducción del bisón americano, por la cantidad de basura que se generó, hicieron que la gaviota cocinera, en vez de estar en las costas, también esté en las lagunas de altura, así que depreda también los huevos. Y por el otro lado también la introducción de las truchas en esas lagunas, más que nada en la zona del Strobel, donde también se alimenta de lo que come el macá en esos lugares. Entonces tiene un montón de problemáticas alrededor de esta especie, y cuando migra a los estuarios, ahora puede llegar a encontrar esta gran problemática que cambia la dinámica del río y entonces cambia la dinámica de todo. Es una ave que está en peligro de extinción y probablemente, porque no se conoce ningún estudio sobre qué va a pasar si el macato viano, qué va a pasar con el macato viano luego de una represa, porque como es único en la provincia, no hay esos estudios. Entonces, estudiar las dinámicas de los estuarios que tienen que ver con las corrientes, la salinidad, es todo muy complejo. Y bueno, y esos estudios no se tuvieron en cuenta, ¿no? Este es un tema aparte porque es como el macatoviano, lo que tiene es que es como una especie bandera, entonces atrás del macatoviano hay muchas especies que están representadas, ¿no? Porque es que van a sufrir también las mismas consecuencias que el macá, y porque no se conoce toda la riqueza que hay abajo del río Santa Cruz. Porque una de las problemáticas que hubo es que recién ahora se están haciendo algunos estudios, ¿no? Recién ahora se están descubriendo nuevas especies en el río. En el caso, por ejemplo, el macá es una especie que está protegida, es un monumento natural. En el caso de la toninovera también, que es un pequeño mamífero marino, que también es monumento natural, que siempre usa las costas, pero ingresa a los ríos, y no está a menos de 100 metros de profundidad, siempre está muy cerca de las ciudades. La mayoría de las personas han visto una tonina cerca de los ríos, y bueno, va a ser afectada también porque no hay estudios sobre eso. Y por el otro lado también descubrieron hace poco, con estos estudios nuevos que están haciendo ahora, cuando ya la obra se está avanzando cada vez más, como fue el descubrimiento de la lamprea patagónica, que fue, claro, que la confundieron con una especie común, como la que se puede encontrar, como la lamprea que se puede encontrar en Chile y en Australia, pero en este caso era única del río Santa Cruz. Entonces estamos hablando de muchas riquezas que no sabemos qué es todo lo que podemos llegar a perder. En el caso de los salmones también, de las truchas, ¿qué va a pasar con la migración de los peces, ¿no? Con la migración que hacen, que van a la costa atlántica y vienen a desovar a los ríos. Son estudios que no están hechos y
que recién ahora lo están haciendo, así que hay un montón de información donde se tendría que emplear el principio precautorio, pero bueno, lamentablemente es una de las razones por la que nosotras estamos en contra de este proyecto, porque son algunas especies que te muestran la cantidad de vida de todas las formas que hay, que se pueden llegar a perder, que se pueden llegar a afectar. Y por el otro lado también en todo lo que es el trayecto del río, hay más de 70 sitios arqueológicos, hay cementerios, hay chenques que se van a ver afectados, se van a ver directamente afectados por las represas. Y bueno, y eso igual es como una de las cosas que nosotros también destacamos, es que aparte de la parte legal, como toda la ilegalidad que tiene este proyecto, ¿sí? Que no solamente impacta, no solamente incumple leyes ambientales, que ahí están, las pudimos anotar, las de la General del Ambiente, la Ley General del Ambiente, no solamente violan todas esas leyes, sino también los derechos humanos, más que nada la consulta previa libre e informada de los pueblos preexistentes, que es muy importante eso, porque estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos de pueblos que están en las costas de los ríos ahora, en lo que es en Puerto Santa Cruz, que está la Lofa del Mapu, donde se van a ver afectados todos estos cementerios de sus ancestros, y sabemos que ese rescate del que hablan se están haciendo con poco cuidado, con máquinas. Hemos tenido fotos, nos han mandado algunas imágenes de lo desastroso que es, como levantar con esas máquinas Caterpillar que destrozan todo, y la verdad es que es bastante preocupante, porque hay mucha riqueza arqueológica, paleontológica, y también ancestral de estos pueblos, ¿no? De los pueblos preexistentes. Entonces no solamente estamos por la parte ecológica, sino que también es totalmente ilegal. Dentro de lo socioeconómico, a nosotros nos parece muy importante en este caso que, como contaba Vicky, ¿no? Todo el río Santa Cruz recorre todo el valle y pasa por diferentes poblados, dando agua y acceso al agua a muchos poblados, como el Calafate, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, San Julián, y se va a ver la potabilidad del agua, se va a ver afectada. Quieras o no, lo que va a suceder es eso, porque a veces uno cuando está hablando, por ejemplo, en este contexto de crisis, de pandemia que tenemos, el agua es súper importante y se está en el mundo. Es necesario tener también el acceso al agua potable, y es un derecho también humano, y se va a ver afectado. De hecho, en Santa Cruz hay una crisis con el tema del agua, hay una crisis hídrica en la zona norte. Acá, por ejemplo, hubieron muchos cortes de agua por falta de mantenimiento de algunos caños, pero el acceso del agua siempre es un problema, y se va a ver afectado de manera directa. A veces siempre me pregunto por qué estas empresas extractivistas, tanto mineras, petroleras, represas, siempre usan el agua limpia, pura, recién derretida de las montañas, de los hielos, y nosotros tenemos que estar comprando agua en botellas, generando basura, cuando nuestro derecho es abrir una canilla y poder poder tomar el agua, ¿no? Entonces ahí es como que siempre pienso como en eso, en
en esa injusticia ambiental directamente, porque acá, por ejemplo, lo contaba la otra vez en la charla, en una que hubo, que estaban derritiendo agua, estaban derritiendo nieve para tener agua. Y imagínense lo que puede llegar a pasar si se afecta la tercera reserva de agua dulce en estado sólido del mundo. Bueno, y en este sentido, bueno, acá hay preguntas. Ahí, Rita, no sé si... Preguntan los componentes que vamos a empezar a encontrar. Y los componentes que vamos a encontrar no lo sabemos, porque esos son los estudios que realmente faltan, ¿no? Porque si ahora ni siquiera sabemos, porque no hay estudios de agua, no sabemos qué tomamos cuando abrimos la canilla. Esa información, que es información pública, no la encontramos. Si nosotros pedimos esos tipos de información, por ahí no es brindada, o son estudios caros, o por ahí son resultados dibujados también. Así que en este sentido es muy importante el tema del agua, porque es una lucha, para mí también es una lucha transversal en todas las luchas, con la minería, con las petroleras, con el tema de las represas. Así que bueno, eso por un lado, que es muy importante, la falta también de la importancia de tener la participación ciudadana, de tener del entrenamiento de participar en las audiencias públicas, de que las audiencias públicas no sean excluyentes. Y bueno, esa es una de las cosas que también vimos como algo malo, ¿no? Como que estamos en contra. Y por el otro lado, bueno, como lo contaba de la parte, lo étnico-cultural, de todos los sitios arqueológicos y paleontológicos que se van a perder. Y por el otro lado, una de las cosas que siempre es lo que se dice es la importancia de lo laboral, ¿no? De cuánto trabajo va a brindar las represas, que es, bueno, es el mismo cuento que hicieron con la usina del Río Turbio. Bueno, hoy esos trabajos sabemos que son trabajos golondrinas, que son trabajos que es pan para hoy y hambre para mañana, que primero dijeron que son 6.000 trabajadores y ahí 1.000 van a ser un año, 2.000 quizás en otros, pero son a corto plazo. Y bueno, ya teníamos denuncias de trabajo precarizado, con esto del COVID también hubieron algunos trabajadores que no cumplían con el protocolo del COVID y entonces secuestraron un colectivo para venir a Gallegos. Otra cosa es que también la seguridad, la empresa de seguridad también fueron todos despedidos y hoy la policía de Santa Cruz es la que está custodiando esas represas. Así que trabajo, ¿para quién, no? ¿Para cuántas personas de santacruceñas? La mayoría son trabajadores que vienen de otros lugares igual. Así que, bueno, eso es un poco hasta la parte laboral. Juli iba a contar lo otro a partir de salud. Y hay algo muy importante que también uno de los estudios que no se hizo, que solamente se tomaron 3 días, fue el de sismicidad inducida, de que estas represas van a tener, van a generar sismicidad inducidas por represas. No hay un estudio, solamente se tomaron 3 días y cada vez hay más sismos en la ciudad, en la localidad de Buenos Aires. Perdón, en la localidad de Calafate. Así que, bueno, eso es un poquito como para contar muy resumido y bueno, le voy a dejar la palabra a Juli. Buenísimo, Rita, muchas gracias. Antes de que te vayas, si querés, retomamos una última pregunta que había quedado ahí dando vuelta.
Martín pregunta si esa información de la calidad del agua no debería ser cubierta en el derecho de acceso a la información. Sí, sí, debería ser cubierta, debería estar, y bueno, son estudios que hay que comenzar a solicitar, los primeros en cada localidad, pero en este caso de las represas, bueno, los estudios que ahora están realizando, los presentan siempre en las audiencias públicas o está el material, pero casi todos, no sé, en algún sentido carecen un poco de ciencia, digamos, ¿no? Como de resultados científicos que sean válidos para nosotros. Buenísimo, Rita, muchas gracias. Si querés, te damos la palabra a Juli. Arranco. No, ya está. Que justo que estaba escuchando a Ri lo que decía, respondía a la pregunta. Bueno, me toca contar y seguir con el pesimismo, pero está bueno porque creo que esta es la parte que nos da la cachetada de realidad para, como también dice Rita, ¿no? Poder salir y realmente reclamar sobre un bien común mundial que es el agua, ¿no? Y el agua dulce. Bueno, Rita ya habló de lo laboral, vamos al tema salud. Plena pandemia, COVID-19, salud. En Gallegos estuvimos 5 días sin agua. Hubo personas que estuvieron casi una semana sin agua, sin poder higienizarse, sin poderse lavar las manos, el hospital estuvo sin agua. O sea, imagínense, esto fue, yo creo que es un poco también como que nos pone en el lugar, ¿no? Nos dice, bueno, ¿qué pasaría si? Bueno, la realidad nos choca con eso y esto es lo que pasaría si no tuviéramos acceso al agua, se cortara. Caleta tiene muchos problemas con el agua, por ejemplo, Caleta Lidia, y sabemos que esa zona está llena de mineras y de extractivismo, pero a lo loco, ¿no? Entonces, creo que ejemplos sobran, lo que falta es un poco de acción de las personas, algunos ya estamos tomando conciencia y ya estamos en la lucha. Bueno, el tema de salud, ¿no? Que habla esto de que va a haber una menor calidad, aún peor, imagínense, o sea, va a haber un déficit de salud mucho más grande, sobre todo en infraestructura en Piedrabuena y también en Calafate, en Puerto Santa Cruz, ¿no? Tenemos, creo que en Calafate y acá en Río Gallegos son los hospitales que son más equipados, ¿no? De todo este sector de la provincia. Después, en cuanto a lo territorial, es la razón número 7, hay una entrega de soberanía, de eso no hay duda, y del control de los niveles de agua por 30 años a la empresa china Gesowa Group. O sea, son 30 años en los que ellos van a tener poder absoluto por el agua del río Santa Cruz, ¿sí? Son 30 años, gente, o sea, 30 años, recalco eso de los 30 años. Y aparte una empresa como Gesowa que fue sancionada por el Banco Mundial, ¿no? Ya que te sanciona el Banco Mundial es como que de verdad estás haciendo todo mal. O sea, porque a veces sabemos que pasan muchas cosas por abajo de la alfombra. Así que fueron sancionados por el Banco Mundial por mala praxis en construcción de represas. En Estados Unidos el año que viene se van a desmantelar 3, ¿eran, Rita? 3 represas. Y eso es gracias a la lucha constante y a la militancia de un montón de personas, ¿no? En cuanto a la política, bueno, y acá los habitantes de Santa Cruz ya estamos bastante curtidos en corrupción. Por ejemplo, hay obras aprobadas por funcionarios que están imputados por corrupción. José López, ¿no? No sé si se acuerdan de los bolsitos pasados, y las monjas. Refresco un poquito. Bueno, José López, Julio Devido, José Aranguren. Hace poquito Devido fue puesto en libertad y también creo que se lo quiere volver a vincular con ICRT, ¿no? Después, en cuanto al empresarial, Lázaro Báez, otro funcionario que está preso, sería el mayor beneficiario por la inundación de sus campos, hectáreas que compró a $1 por hectárea. Hoy no sé cuánto está la hectárea en Calafate,
pero estuvimos ahí como investigando un poco con Rita y sabemos que ya se cuentan dólares, ¿no? Comprarte un terreno en un lugar así ya se está hablando más de $30.000 y solo el terreno. Y esta persona pudo comprarlo a $1 la hectárea y extorsionando a terratenientes, ¿no? Haciendo extradición, sacándole las tierras. De esa manera súper malversada estuvo, digamos, configurada la entrega de tierras de las personas que viven en las cuencas de los ríos. Y bueno, después en cuanto a la turística, sabiendo que sobre todo Santa Cruz basa su acción turística en la naturaleza, ¿no? Tendríamos pérdida en pesca deportiva, en ecoturismo, en raid náutico, en bajadas en kayak, en el río Santa Cruz, por la afectación que va a haber a los glaciares, ¿no? Y va a haber un impacto negativo, sobre todo en cuestiones de observación de aves. Mucha gente de muchos lugares del mundo viene a esta zona a poder hacer observación de aves. O sea, uno dice, hay gente que paga mucha plata para venir acá y observar aves. Sí, lo hacen, y eso genera también que dejen dinero en cuestiones turísticas. Entonces, creo que son 10 razones súper importantes, 10 razones que después esto obviamente está para compartir. Quien quiera lo puede solicitar, a los compañeros, a nosotros que somos de Río Vida, a los compañeros de Río Santa Cruz Libre. Esta es información que circula y cada vez que podemos y estamos en asambleas abiertas o hacemos alguna actividad al aire libre, ahora ya estamos medio complicados, pero sí se puede impartir, digamos, digitalmente, así que para que puedan leer detenidamente cuáles son las 10 razones, por lo menos para las 10 razones que nosotros Río Vida estamos militando ya hace más de 4 años por estas razones, ¿no? Por estas 10 razones. Buenísimo, Juli, mil gracias. No sé si alguien tiene para hacer una pregunta. Yo después ahí en los comentarios en Facebook les voy a dejar las páginas para que puedan ir buscando información también para aquellos que se quieran acercar, tanto del río Santa Cruz el Calafate, como del Movimiento Patagonia Libre, Río Vida, Somos Agua de Río. Hay muchos vecinos y vecinas autoconvocados en las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz que buscan de alguna manera colaborar activamente en la defensa de este río libre. Y retomando un poco lo que decían las chicas, y también para darle el pie a Mariana, creo que desde lo que habló Vicky en relación a los glaciares y a la cota del lago, lo que hablaron todas las chicas en general sobre 10 razones, no una, un montón de razones que a veces también intentamos resumirlas, pero es un montón, cómo afectaría. Creo que lo que tienen en común muchas veces es la falta de información, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina una obra que puede tener un impacto tan grande, desconociendo lo que tenemos ahora y desconociendo mucho más el impacto que podría llegar a tener? Entonces, nosotros estamos en esta militancia activa y en nuestro accionar individual y colectivo en contra de la construcción de estas megas represas, pero también consideramos que hay distintas instituciones que podrían dar su voz o levantar su voz, dar su opinión, que a veces es importante tenerlas en cuenta y que les daría otra tonalidad y que a nosotros nos ayudaría porque al fin y al cabo muchas de estas instituciones son las encargadas de defender nuestro patrimonio natural como es el río Santa Cruz y también los glaciares. Así que ahí le doy el pie a Mariana para que pueda seguir con su charla. Muchas gracias, Cami. Muy lindo escuchar a las chicas después de... Nada, hemos hablado tanto de esto y a medida que hablan uno se va acordando de un montón de cosas y bueno, cada vez estamos más convencidos de que la obra es obsoleta desde todo punto de vista y de que hay alternativas para generar energía con otros métodos y no perdiendo tanto patrimonio natural y cultural como el que vamos a perder. Bueno, bien decía Cami que hay instituciones que son fundamentales y que uno considera insignia en la conservación y que estuvieron realmente
yo creo que ni siquiera estuvieron ausentes, estuvieron presentes acompañando, lamentablemente, este proyecto. Como mostró Vicky, la cuenca del río Santa Cruz, toda la cuenca alta del río Santa Cruz es parte del Parque Nacional Los Glaciares. Entonces, una de las instituciones que comenzamos a demandar información y postura fue a la Administración de Parques. En el año 2015, un grupo de técnicos de parques elabora un informe poniendo en alerta los impactos que las dos represas iban a causar, ya no solo en el río que está fuera de la jurisdicción del parque, sino poniendo como la voz de alerta en los impactos que se podrían llegar a generar en los glaciares dentro del Parque Nacional. Es un informe público, lo subió ahora Calafate, que es el diario de acá de la localidad, y estuvo colgado en la página de Parques Nacionales durante un tiempo, y después ese informe se bajó. Se hicieron algunas modificaciones en el estudio de impacto ambiental, y la certeza nunca la llegamos a tener de que no va a haber impacto sobre los glaciares. El segundo informe de impacto que elabora, algo que me gustaría por ahí aclarar, que por ahí los informes de impacto los hace la empresa que hace la obra. Entonces el informe va a decir lo que la obra necesita que diga, ¿sí? En junio del 2017, el Ministerio de Ambiente le manda a Parques el estudio de impacto ambiental para que Parques lo lea y lo evalúe y mencione si va a haber impacto o no en el Parque Nacional Los Glaciares y en el Parque Nacional Monte León. Es un estudio de 5.000 páginas y le da 10 días hábiles para poder expedirse. Parques lo lee y elabora una nota que tiene 2 párrafos, en la cual el primero es un párrafo de forma que dice que responde a lo que le preguntan, y responde de que no habría impacto para el Parque Nacional Los Glaciares ni para el Parque Nacional Monte León, y se recomiendan monitoreos de la fauna silvestre. Y nada más que eso. A los pocos días se realiza también en 2017 la audiencia pública. Diego Moreno, que era el secretario de Ambiente en ese momento del ministerio, recordamos que el ministro era el rabino Berman, da la opinión de Parques Nacionales diciendo que no habría impacto. En la misma audiencia pública, IANIGLIA, el Instituto Nacional, es el instituto que en Argentina se dedica a la investigación, el monitoreo de los glaciares. En esa misma audiencia pública, IANIGLIA dice, con la información que tenemos, o sea, la información que da la empresa, no habría impacto, pero la información es incompleta. En esa misma audiencia, Vicky trae esta novedad de la diferencia en las cotas de nivel que se le entrega en mano al ministro Aranguren. ¿Qué quiero decir con esto? Parques fue más allá que IANIGLIA. O sea, Parques se animó a decir algo que IANIGLIA no se animó. Posterior a la audiencia pública, los grupos, o sea, el grupo de Río Santa Cruz, le pedimos a Parques que haga público el informe técnico que elaboró después de la lectura de esas 5.000 páginas y cómo llegó a las conclusiones que llegó de que no habría impacto, que se hiciera una charla pública en la comunidad, en Chaltén y en Calafate, explicando a quienes somos habitantes de la cuenca superior del río cómo arribaron ellos a esas conclusiones y poder sacarnos todas estas dudas que todos teníamos. Parques obviamente nos respondió diciendo que la audiencia pública había sido como esclarecedora, como que la charla en realidad era la audiencia pública, y que la obra no estaba dentro del parque. Entonces, como que era un tema en el que Parques no se tenía que meter. Lo cual habla de una cuestión de desconocimiento de esta cuenca, ¿no? Esto que decía Vicky, no podemos operarnos o hacerle algo a un brazo sin que nos repercuta en otra parte del cuerpo. También hay que mencionar que el presidente de Parques en ese momento era un ex gerente de la tabacalera Philip Morris. Entonces, hablar de conservación o pedir un compromiso de conservación de los recursos naturales con personas que no tienen sensibilidad ambiental
es muy difícil, pero que tienen poder, ¿sí? Muy bien. Elevamos 600 firmas, más 3.500 que habíamos elevado a la Corte Suprema de Justicia, con la opinión de 8 glaciólogos, algunos nacionales y otros extranjeros, opinando acerca del peligro que constituía las obras, no solo para el glaciar Moreno, sino para todos los glaciares del Parque Nacional. Y volvimos a pedir que se nos entregue ese informe técnico, que sinceramente yo creo que ese informe no está, no existe. Y pedimos que tuviera intervención Pedro Esbarca, que es un glaciólogo que hace 30 años que trabaja en esta zona. Parques nunca contestó nada, esa es la realidad. Ahí tengo una pregunta. ¿Tuvieron acceso al informe entregado? Mariana, ahí Si tuvimos acceso al informe entregado por la empresa, el que estaba incompleto. Sí, en realidad el informe del estudio de impacto ambiental estuvo a disposición muy poquitos días antes de la audiencia pública. Este documento de 5.000 páginas estuvo disponible 10 días antes. Todos tuvimos que leer nuestra parte para poder hablar en la audiencia, y es un documento público, o sea, por eso es que está disponible. Al que nunca logramos tener acceso es al informe técnico y definitivo que Parques arriba a la conclusión de que no va a haber impacto con estas obras. Durante el año 2019, el Parque Nacional Los Glaciares hace su plan de gestión, que es un plan, lo que se llamaba antes como un plan de manejo, que es como el documento madre de toda área protegida, estableciendo las amenazas, las fortalezas, las estrategias que se van a implementar de trabajo y de conservación. En los talleres internos y externos de la elaboración del plan de gestión, el tema de las represas salió como una amenaza clara, con un 80% de probabilidad de que suceda. O sea, las obras eran inminentes, de hecho las obras ya estaban haciéndose cuando se estaba elaborando el plan de gestión. Así todo, cuando se elabora el plan de gestión hay una instancia que el público puede tener acceso a ese documento durante unos días, leerlos y hacer los aportes que considere. Nosotros hicimos el aporte desde el Grupo del Río, mencionando que en la bibliografía ni siquiera se había tenido en cuenta el primer estudio que hizo Parques en el 2015, diciendo que ahí iba a haber impactos. No hay participación de geólogos en ese plan de gestión, teniendo en cuenta que hay una obra, teniendo en cuenta que hay 1.086 glaciares adentro del Parque Nacional, y que varios de esos glaciares estaban en riesgo con estas obras. Y me estoy olvidando la opinión de los glaciólogos, y la sorpresa más grande nos la llevamos que una de las personas, la persona contratada para llevar adelante la facilitación de este trabajo, era parte de una consultora llamada Terranova, que era la que había hecho el estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico de las represas. Eso fue chicas, ¿ustedes me siguen escuchando? Sí. Sí. Bien, entonces ahí esperamos que Marian vuelva a conectarse. Mientras tanto, no sé si alguien quiere ir contestando una de las preguntas que surgió, tal vez las podemos contestar entre todas y se las muestro. Que habla sobre que no hay ley de presupuestos mínimos para la EIA, y los hacen empresas y consultoras habilitadas que son contratadas por las empresas, cuando quizás lo mejor sería que lo haga el Estado con participación ciudadana. Creo que Vicky está hablando y no la escuchamos, ¿no?
Vicky, estás muteada, sí. Muteada, sí. Ahí va. No, decía que justo cuando leí el comentario de Lau, recordé, porque como decía la gringa, hay cosas que leímos hace 3 años, 4 años, o venimos estudiando, y hay cosas que realmente a veces nos olvidamos. Y recordé cuando Lau puso ese comentario que Evisa, que es la empresa que hizo el estudio de impacto ambiental en el 2017, se habilita posterior a la presentación del estudio de impacto ambiental. Es decir, ahí ya hay una irregularidad justamente en relación a este tema que mencionaba. Sí, aparte hay como... Y lógicamente también hay como un vicio estatal de como brindar a amigos o tener como toda esta cuestión de garantizar y habilitar a empresas de amigos o de funcionarios a poder realizar ciertas cuestiones de estas características, ¿no? Sí, buenísimo. Había surgido el tema también. Justamente también lo que Lau decía del Estado y de la participación, y en realidad la audiencia que se hizo al respecto, hubo varias, pero la audiencia nacional la participación ciudadana fue muy contundente en contra de las represas, y aún así tampoco se tuvo en cuenta. Volví. Buenísimo, Mariana. Me corté el internet. Bueno, muy bien. Aprovechamos a contestar una pregunta ahí que había quedado, pero bueno, te damos el pie para que sigas. Bueno, en realidad el resumen es que Parques no tuvo el compromiso ni la valentía de avanzar, aunque sea diciendo, manifestándose con preocupación por este proyecto. Con eso hubiera alcanzado. Y esto, quiero como aclararlo, esto traspasa cualquier gestión, o sea, gobierno actual, en realidad con la actual autoridad de parques todavía no enviamos todo este material. Pero con las dos gestiones anteriores la situación fue idéntica, no es una cuestión partidaria, es una cuestión que atraviesa a las gestiones. Bueno, cierro el capítulo de parques y quería comentarles esto. En simultáneo de enviar toda esta información a parques vía mesa de entradas, con los informes, con todo, lo hicimos con CONAPLU, que es la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO en Argentina. Ustedes saben que el Parque Nacional es sitio de Patrimonio de la Humanidad desde 1981 y es otra de las instituciones o de los sellitos que tuvimos fe de que UNESCO iba al menos a ayudarnos a visibilizar el tema y por ahí a empujar un poco a parques a manifestarse sobre este tema. En enero del 2018 le enviamos a CONAPLU el pronunciamiento de los glaciólogos que mencionamos con los informes que ellos habían elaborado. En mayo del 2018 se enviaron también las 3.500 firmas que colectamos en la localidad de Calafate en menos de 48 horas, firmas de vecinos manifestando el temor por el impacto que las obras van a causar en el lago argentino, en todo el cuerpo del lago argentino y en los glaciares que llegan hasta él. Y en mayo del 2018 se concretó una reunión con gente de CONAPLU en Buenos Aires y con integrantes, con algunas de las chicas del Río. En realidad fue acercarse como para decir, bueno, esto está pasando. UNESCO es como una pregunta, ¿no? UNESCO es un sello, es un marketing turístico, o realmente cuando los sitios de patrimonio de la humanidad necesitan, están amenazados, UNESCO va a tener un acompañamiento o no. Hasta ahora no está el acompañamiento de UNESCO. Lo único que se nos contestó fue que en el 2018 las inquietudes nuestras fueron enviadas a la Casa Central del Organismo de Parques Nacionales, que Parques nunca contestó y UNESCO tampoco contestó, o sea, CONAPLU. Hay que entender que CONAPLU es un ente dependiente del Ministerio de Educación y de Deportes, o sea que también es un ente gubernamental.
creo que, no sé, el sentimiento es que son instituciones que son insignia en muchas cosas. Para mí, Parques fue mi casa, mi familia y mi trabajo y mi vocación durante 20 años, y creo que no podemos solo trabajar para adentro, no podemos ser insensibles a las cuestiones ambientales que le pasan a los mismos ecosistemas que están pegados del otro lado del alambre. Y en el caso de UNESCO creo que hay que plantearse estas situaciones. Una de las preguntas que nosotros le hicimos a UNESCO es si cuando el glaciar o el parque estuviera impactado nos iban a quitar la designación de Patrimonio de la Humanidad. Tiene que ver con eso. Posiblemente alguno de ustedes se está preguntando qué podemos hacer, y en realidad, en este caso especial, uno lo que puede hacer con las instituciones es reclamar, demandar que las instituciones estén presentes, que tengan una postura clara y una postura coherente con sus objetivos. Ese es mi aporte. La información que menciono, tanto el informe de parques del 2015 como el plan de gestión, como los informes que nosotros elaboramos y las notas que Parques nos contestó, son información pública y están disponibles. Algunas de ellas están en la página del Río Santa Cruz y otras, si las precisan, están a disposición para que se las enviemos. No sé si hay alguna consulta, Cami. Te perdí. Ahí Jackie nos decía que estaría buenísimo que grabemos la charla, así que sí, va a quedar grabada esta y todas las charlas que vamos a ir haciendo. Pero bueno, contarles, mil gracias, Marian, también por tu aporte. Hubo muchísima interacción, que fue lo importante. Llegamos a casi 40 personas que estuvieron mirando y acompañando durante la charla de hoy. Para nosotros es sumamente importante. Ahí yo les voy a dejar un poco sobre las páginas donde pueden encontrar, tanto de Río Vida, Mosahuedo, Río Santa Cruz sin represas, Río Santa Cruz Libre, el Calafate. Y también contarles que hay muchas de cosas que contamos, que le pasan un poco para arriba, como por ejemplo esto sobre el daño que se puede hacer sobre los restos arqueológicos, que para algunos es mera parte arqueológica y para otros significan parte de sus ancestros. El día lunes 24 vamos a estar hablando sobre pueblos originarios y sobre la consulta previa, libre e informada. Vamos a tener la oportunidad de charlar con Melina Lorente, que es la abogada que lleva a cargo la causa, cómo se está trabajando con las metas de diálogo. Van a estar 2 representantes de LOFEN Mapu, como también de originantes, y también vamos a tener Cecilia Arañaz, que nos va a contar un poco de la parte legal a nivel internacional. Después, el 25, vamos a hablar sobre la situación legal, como por ejemplo el sentido que hoy nos quedó ahí un poco. Si después alguna les quiere hacer como un resumen o un cierre o comentar sobre eso, estaría buenísimo. Pero que también se va a retomar en este caso y las causas que tienen otras ONG. Porque lo bueno es eso, que somos un gran grupo y desde distintos frentes se están trabajando, como vecinos autoconvocados, pueblos originarios y también ONGs. Si bien hay algunas instituciones que no hicieron su reclamo en su momento, como decían, somos un montón que sí estamos organizados y estamos haciendo un montón, y hay gente que viene trabajando con esto hace muchos años. Y obviamente nosotros no decimos no a las represas por el simple hecho de decir que no, así que también vamos a dar una charla sobre las diferencias y alternativas en la eficiencia energética, que creemos que es sumamente importante también cuidar la energía. Y por último vamos a hablar sobre feminismo y luchas socioambientales, que se meten en la página, van a tener ahí la grilla y vamos a seguir compartiendo. Cami, no ¿puedo sé si hacer un alguno quiere comentario más? hacer un cierre. Sí, por supuesto. No, yo quería hacer un solo comentario con la pregunta que había hecho Martín, y no me acuerdo alguien más, con el tema del agua, que en realidad esos 2 grandes lagos que Vicky mostró
si algún día se llenan, que ojalá que no, todo ese caudal de agua es el que no va a llegar a las localidades de Puerto Santa Cruz y de Piedrabuena. Y tenemos que pensar que el río Santa Cruz, o sea que en esa porción de costa tiene grandes alturas de marea y que el río, o sea, el mar ingresa varios kilómetros, pasa de largo Puerto Santa Cruz y pasa de largo Piedrabuena, y hoy ese agua salada se encuentra con un caudal natural de agua dulce del río Santa Cruz, y las plantas de agua de esas dos localidades están ubicadas en el río Santa Cruz. Si algún día esos dos paredones se concretan y hay que llenar esos dos grandes lagos, no va a llegar el mismo caudal de agua ni a la localidad de Piedrabuena ni a la localidad de Puerto Santa Cruz. Entonces, eso sería como la explicación o como la visualización más, como más, no sé si fácil, pero más clara, digamos. El llenado de esos lagos va a demandar 1 año, 2 años. En el medio, toda esa masa de mar que va a entrar no se va a encontrar con el agua dulce, y más allá de que se va a perder un frente de productividad y demás, serían 2 de las localidades que estarían, más allá de otros impactos, impactadas en su captación de agua potable, de agua apta para consumo. Eso quería agregar, Cami. Buenísimo. Ahí voy a mostrar otra de las preguntas, que fue... Sí, podíamos resumir un poco en el estado de que se encuentra la situación legal de las represas. Como les decía, va a haber 2 charlas referidas a eso. Por un lado, la causa que llevan adelante los pueblos originarios y cómo se está trabajando con las mesas de diálogo. Va a estar la abogada Melina Lorenti, y el día martes también vamos a estar hablando específicamente sobre la situación legal. Así que nada, los invitamos y vamos a dejar el link después para que puedan sumarse a las otras charlas. La idea de esto es que podamos ser lo más específicos posible, porque hay muchísimo para hablar y muchísima información, así que cualquier cosa que no haya quedado clara y nos quieran contactar, ahí les dejé también las páginas en Facebook donde se pueden acercar y buscar más información, e incluso también ayudarnos y militar por esta causa. Gracias. Yo quería también aportar algo, porque ayer se fue una luchadora del río, Zulema Balcazar Loncomilla. Estuvimos haciendo un recuerdo desde nuestras redes, así que quiero leer como lo que dijo en un audio, sí, en un video, sí, como para tenerlo también, porque la próxima charla va a ser sobre con los pueblos originarios, y va a estar Originantes también, así que dice: no somos dueños de la tierra, como nos han dicho antes, somos hijos de la tierra, somos guardianes de la tierra, somos los protectores. Zulema Balcazar Loncomilla. Buenísimo, Rita, muchas gracias por compartirlo. Y nada, agradecer a toda la gente que se sumó, la verdad que súper felices de que tanta gente haya interactuado, que también era nuestro objetivo, no aturdirlos con mucha información, sino que sea unida y vuelta, y creo que lo logramos. Hay muchísimos mensajes para ustedes, chicas, de gracias, de felicitaciones, así que gracias a las por sumarse. La verdad que el trabajo que vienen haciendo estas mujeres hace años es impresionante, así que de mi parte, admiración profunda, gigantesca por toda la lucha que vienen haciendo y la cantidad de información que tienen estas en la cabeza. Es claramente porque sienten al río como parte de ustedes, así que por participar y tomarse el tiempo para compartirlo. Ahí les voy compartiendo un par de las mensajes. Gracias, Cami, a vos. Si no quedan preguntas, cerramos y los esperamos en las próximas charlas también para quienes quieran sumar. Bueno. Muchas gracias. Gracias, compas.
Que siga corriendo Gracias libre por el del río. espacio y bueno, Gracias. Libre hasta Río el Santa mar. Cruz libre de represas. Libre hasta el Libre mar. hasta el mar. Libre. Libre hasta- Gracias.